Cuando Victoria susurró, «Juntos podemos ser libres», al oído de Tempestad, el silencio que envolvió la plaza fue tan profundo que pareció tragarse hasta el viento que barría la pampa de San Juan de las Aguas. El semental indomable, que había derribado a decenas de jinetes expertos, permaneció inmóvil de rodillas, respirando en perfecta armonía con la mujer que todos conocían solo como la recolectora del basural. Ricardo Vázquez, el magnate que había ofrecido $500,000 por quien lograra domar a su caballo, observaba atónito cómo su teoría sobre el poder y la dominación se derrumbaba ante sus ojos. En ese instante, suspendido en el tiempo, se decidía algo mucho más grande que una simple apuesta. Pero para entender cómo una mujer sin nombre, sin dinero y sin reconocimiento logró lo que parecía imposible, hay que retroceder al comienzo de esta historia. 3 semanas antes, cuando el sol de enero castigaba el asfalto agrietado de la pequeña ciudad del interior paulista, Ricardo Vázquez había llegado con su comitiva en una procesión de autos importados que levantaron una nube de polvo rojo. Bajó de su Mercedes negro con un traje que costaba más que lo que la mayoría de los habitantes ganaban en un año, ajustó su reloj suizo y sonrió con la arrogancia de quien estaba acostumbrado a comprar todo lo que deseaba. La noticia se propagó por la ciudad como reguero de pólvora. Un magnate del agro, dueño de haciendas en 3 estados, había traído a su semental más preciado para un desafío público. $500,000 para quien consiguiera domarlo. Era una suma que hacía brillar los ojos y soltar las lenguas. En las esquinas, en los bares, en la feria de la plaza central, solo se hablaba de eso. $500,000, repetían unos a otros, como si las palabras fueran mágicas. El caballo llegó en un tráiler personalizado, equipado con aire acondicionado y piso acolchado. Tempestad era una criatura magnífica, 3 años de edad, pelaje castaño oscuro que brillaba como bronce pulido, crin rebelde que bailaba al viento y ojos que parecían guardar toda la salvajismo del mundo. Había sido criado para ser indomable, alimentado con el pienso importado más caro, entrenado por especialistas que recibieron órdenes expresas de mantener intacta su naturaleza rebelde. Para Ricardo, el animal representaba el poder en su forma más pura, la fuerza que no se doblega, que no se vende, que no se corrompe. «Miren bien», declaró Ricardo a la pequeña multitud que se aglomeraba alrededor del tráiler, «este caballo es la prueba de que hay cosas que el dinero no puede comprar. Hace 3 años intento domarlo. He contratado a los mejores jinetes del país. Ninguno ha logrado ni siquiera permanecer sobre su lomo más de 10 segundos». Hizo una pausa teatral, saboreando la atención. «Pero creo que entre ustedes pueda haber alguien capaz de demostrar que me equivoco. Alguien que pueda hacer lo que yo, con todo mi dinero y recursos, no he podido». La multitud murmuraba, impresionada. Algunos hombres se acercaron para observar al animal más de cerca, midiendo sus posibilidades. Tempestad los miraba con desconfianza, las fosas nasales dilatadas, los músculos tensos bajo el pelaje lustroso. Cuando alguien extendía la mano hacia él, retrocedía y resoplaba, dejando claro que no aceptaría aproximaciones. La apuesta no era solo sobre dinero. Para Ricardo era una cuestión filosófica. Él creía que en el mundo moderno, donde todo tenía precio, donde las relaciones eran negocios y los sentimientos eran mercancías, todavía existía algo puro e incorruptible: el instinto salvaje. Tempestad era su prueba viviente de que no todo podía ser domado por la civilización. Y si alguien lograba domarlo, eso probaría que incluso el poder más primitivo podía ser quebrado por la determinación humana. Mientras Ricardo exhibía su arrogancia en la plaza central, a 15 kilómetros de allí, en la periferia olvidada de San Juan de las Aguas, Victoria despertaba con el primer rayo de sol que se filtraba a través de la lona plástica que hacía de techo para su pequeño rancho.
A sus 30 años llevaba en el rostro las marcas de una vida dura, pero sus ojos negros aún guardaban una dulzura que contrastaba con la dureza de su día a día. Su cabello oscuro, siempre recogido en una sencilla trenza, estaba prematuramente canoso, resultado de las preocupaciones constantes y del trabajo bajo el sol abrasador. Victoria vivía en lo que los habitantes de la ciudad llamaban la zona del basural, un conjunto de ranchos construidos con materiales reciclados, donde vivían las familias que sobrevivían de la recolección de materiales reciclables. Su casa era un poco mejor que la mayoría: paredes de ladrillo visto, suelo de cemento pulido y 3 habitaciones pequeñas pero limpias. Lo había construido todo con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, con el dinero que conseguía juntando vidrios, papeles y metales. No era solo un trabajo para ella, era una misión de dar nueva vida a lo que había sido abandonado. Pero Victoria tenía un secreto que pocos conocían. En el fondo de su casa, en un pequeño patio rodeado de bambúes, mantenía un santuario improvisado para animales heridos. Perros atropellados, gatos enfermos, pájaros con alas rotas, todos encontraban allí un refugio. Gastaba gran parte del poco dinero que ganaba comprando medicinas y alimento, cuidando de criaturas que nadie más quería. Sus vecinos la llamaban loca, pero a ella no le importaba. Cada ser vivo merece una segunda oportunidad, solía decirle a María, su sobrina de 12 años, que vivía con ella desde que los padres de la niña habían emigrado a Sao Paulo en busca de trabajo. Fue María quien le trajo la noticia del desafío de Ricardo Vázquez. La niña llegó a casa jadeando, los ojos brillantes de excitación. «Tía Vivi, ¿has oído hablar del hombre rico que llegó a la ciudad? Está ofreciendo $500,000 a quien domestique a su caballo». Victoria estaba preparando la cena, un guiso sencillo de papas con chorizo, cuando se detuvo a escuchar a su sobrina. $500,000. Era una suma que ni siquiera podía imaginar completamente. Con ese dinero podría reformar la casa, darle una vida mejor a María, quizás incluso expandir su pequeño santuario de animales. Pero fue cuando María describió al caballo que algo se despertó en su pecho. «Dicen que es muy bravo, tía. Nadie puede acercarse. El hombre rico dijo que intentó domarlo durante 3 años y no pudo. Creo que el caballo debe estar muy triste, ¿no?» Victoria se quedó en silencio un largo rato, revolviendo el guiso distraídamente. Un caballo indomable, un animal que resistía todos los esfuerzos por quebrar su voluntad. Ella conocía bien esa sensación, la de mantenerse firme cuando el mundo entero intenta doblegarte. Había algo en esa historia que resonaba profundamente en su alma. Esa noche, después de que María se durmiera, Victoria salió al patio y se sentó en una vieja silla de plástico, mirando las estrellas. A su alrededor, algunos de los animales que ella cuidaba descansaban. Rex, un perro callejero que había llegado con una pata rota y ahora era su compañero más fiel. Pretiña, una gata que había sido envenenada y que ella había salvado con cuidados dedicados. Y Canario, un pájaro que había caído del nido a un pichón y que, incluso después de crecer, prefería quedarse allí. «¿Qué opinan ustedes?», preguntó a los animales, como solía hacer cuando necesitaba tomar decisiones importantes. «¿Podría ayudar a este caballo?». Rex levantó la cabeza y la miró con esos ojos marrones llenos de confianza. Pretiña ronroneó bajito. Canario cantó una suave melodía. Para Victoria eran respuestas suficientes. A la mañana siguiente tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se vistió con su mejor ropa, un pantalón vaquero desgastado pero limpio y una blusa blanca sencilla, y caminó hasta el centro de la ciudad. La arena improvisada ya se estaba montando en la plaza central. Gradas de madera, cercas de metal, un pequeño estrado donde Ricardo observaría el espectáculo. Decenas de personas trabajaban en la preparación, y el murmullo era constante. Victoria se acercó tímidamente a uno de los organizadores. «Disculpe», dijo con voz baja, «me gustaría inscribirme para el desafío». El hombre la miró de arriba abajo, notando su ropa sencilla y sus manos callosas por el trabajo. «¿Tiene experiencia con caballos?».
Tengo experiencia con animales heridos, respondió ella, y algo en su voz hizo que el hombre anotara su nombre en la lista sin hacer más preguntas. En los días que siguieron, la ciudad bullía de expectación. Jinetes experimentados llegaban de ciudades vecinas, hombres robustos que traían sus propias sillas de montar, látigos y espuelas. Hablaban en voz alta de sus conquistas, de los caballos que habían tomado, de las técnicas que usarían para quebrar la resistencia de Tempestad. Victoria los escuchaba en silencio, cada vez más convencida de que no entendían la verdadera naturaleza del desafío. Ella volvió varias veces a la plaza para observar a Tempestad. El caballo se mantenía en un corral temporal, siempre agitado, siempre alerta. Cuando la gente se acercaba, él se apartaba hacia el rincón más lejano, las orejas hacia atrás, los ojos desconfiados. Pero Victoria notó algo que los demás no percibían. Detrás de la agresividad había miedo. Tempestad no era solo salvaje, estaba asustado. «Tú también has sido herido», susurró ella durante una de sus visitas, manteniéndose a una distancia respetuosa. Como si hubiera oído sus palabras, el caballo dejó de andar de un lado a otro y la miró directamente. Por un breve momento, sus miradas se encontraron, y Victoria sintió una conexión inexplicable. Había algo allí, una comprensión mutua entre dos criaturas que conocían el dolor del abandono. Si estás siguiendo esta historia y te está conmoviendo, considera suscribirte a nuestro canal para recibir más relatos como este, historias que celebran la fuerza del espíritu humano y la magia de los encuentros improbables que transforman vidas. El día del desafío amaneció con un calor implacable. El sol golpeaba fuerte en la arena improvisada e incluso antes de las 8 de la mañana las gradas ya estaban llenas. Gente de toda la región había venido a ver el espectáculo. Vendedores ambulantes ofrecían agua, refrescos y empanadas. Niños corrían entre las sillas. El aire vibraba con la expectativa de presenciar algo extraordinario. Ricardo Vázquez llegó puntualmente a las 9 horas usando un blazer rojo que lo hacía parecer aún más imponente. Subió al estrado y tomó un micrófono. Señoras y señores, su voz resonó por la plaza. Hoy ustedes presenciarán algo único. Algunos de ustedes saldrán de aquí $500,000 más ricos. Otros descubrirán que hay fuerzas en la naturaleza que no pueden ser domadas por dinero o técnica. Tempestad fue llevado al centro de la arena y un murmullo recorrió la multitud. El caballo estaba magníficamente aterrador, músculos tensos, fosas nasales dilatadas, moviéndose con la gracia peligrosa de un depredador acorralado. Sus ojos recorrían la multitud con desconfianza, y cuando alguien intentaba acercarse, él retrocedía y resplojaba amenazando Tempestad. Los primeros desafiantes fueron los más experimentados. Joaquín Santos, un jinete de rodeo de Ribeirão Preto, se acercó confiado cargando una silla de montar profesional y espuelas de plata. Él había domado cientos de caballos en su carrera, y su técnica era impecable. Pero cuando intentó acercarse a Tempestad, el caballo explotó en furia. Pateó, se irguió, giró en círculos hasta que Joaquín se vio obligado a retroceder, sudando y jadeando. «Siguiente», gritó Ricardo, claramente satisfecho con el fracaso. Uno tras otro, los jinetes intentaron suerte. Usaron lazos, intentaron acorralar al animal, ofrecieron zanahorias y azúcar. Algunos lograron tocar al caballo brevemente, pero ninguno llegó ni cerca de montarlo. A cada fracaso, la sonrisa de Ricardo se ensanchaba. Su teoría estaba siendo comprobada. Había cosas que el dinero no podía comprar, y la naturaleza indómita era una de ellas. Cuando llegó el turno de Victoria, ya era mediodía, y el calor era sofocante. Muchos de los espectadores se habían ido, desilusionados con la aparente imposibilidad de la tarea. Ella entró en la arena en silencio, llevando solo un viejo pañuelo de algodón que usaba para secarse el sudor durante sus días de trabajo en el basural. No tenía silla de montar, no tenía látigo, no tenía espuelas. Algunos de los jinetes que habían fallado rieron abiertamente. «Es la mujer del basural», comentó alguien en la tribuna. «Debe estar desesperada por el dinero». «Pobrecita», dijo otro, «se va a lastimar». Ricardo frunció el ceño. Él no había esperado que alguien como Victoria se inscribiera en el desafío.
Su presencia allí parecía disminuir la grandiosidad del evento. ¿Está segura de que quiere intentarlo?, preguntó por el micrófono, su voz cargada de condescendencia. Victoria no respondió. Caminó lentamente hasta el centro de la arena, donde Tempestad la esperaba. El caballo estaba agitado después de todos los intentos fallidos de domarlo. Espuma seca marcaba su hocico y respiraba con dificultad. Cuando vio a Victoria acercarse, asumió su postura defensiva habitual, músculos tensos, orejas hacia atrás, listo para atacar. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. En vez de intentar acercarse inmediatamente, Victoria se detuvo a una distancia segura y simplemente se quedó allí, parada, mirando al animal. No hizo ningún movimiento brusco, no extendió la mano, no habló. Simplemente permaneció inmóvil, respirando calmadamente, permitiendo que Tempestad se acostumbrara a su presencia. Los minutos pasaron, la multitud se impacientó. «¡Haz algo!», gritó alguien. Pero Victoria no se movió. Ella sabía que las prisas eran malas consejeras. En su trabajo con animales heridos, había aprendido que a veces la mejor acción es la inacción. Dejar que el animal perciba que uno no representa una amenaza. Gradualmente, Tempestad comenzó a relajarse. Sus orejas se movieron hacia adelante, su respiración se volvió más regular. Seguía alerta, pero la extrema hostilidad estaba disminuyendo. Era como si estuviera percibiendo que esta persona era diferente de las otras. Fue entonces que Victoria comenzó a hablar. Su voz era baja, casi un susurro, pero en la arena silenciosa todos podían oírla. «Sé que tienes miedo», dijo ella, sin moverse. «Yo también he tenido miedo. Miedo de no poder cuidar de mi sobrina, miedo de no tener comida suficiente, miedo de que nadie me viera como persona. Pero el miedo no define quiénes somos». Tempestad inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera escuchando. Era un gesto casi imperceptible, pero Victoria lo notó. «No eres bravo», continuó ella. «Eres fuerte. Hay una diferencia. La bravura viene del miedo, pero la fuerza viene del corazón, y yo puedo ver la fuerza en tu corazón». Lentamente, muy lentamente, ella dio un paso adelante. Tempestad se tensó, pero no retrocedió. Ella dio otro paso, y otro. La multitud contenía la respiración. Incluso Ricardo se había inclinado hacia adelante, intrigado por aquella aproximación completamente diferente. «Mi nombre es Victoria», dijo ella cuando estaba a pocos metros del caballo. «No porque siempre gano, sino porque siempre sigo intentando. Y tú, Tempestad, no necesitas ser una tempestad para ser poderoso. A veces, la mayor fuerza está en la calma». Ella extendió la mano lentamente, palma hacia arriba, sin intentar tocar al caballo, solo ofreciendo su presencia. Tempestad bajó la cabeza y cautelosamente olfateó su mano. Su hocico caliente y húmedo tocó la piel callosa de Victoria, y ella sintió un escalofrío recorrer su cuerpo entero. «Gracias por confiar en mí», susurró ella. Lo que sucedió después fue como una danza. Victoria se movió alrededor del caballo con la misma delicadeza con que cuidaba de sus animales heridos. Tocó su cuello, acarició su crin, susurró palabras de consuelo en su oído. Tempestad permaneció inmóvil, como si estuviera hipnotizado por aquella gentileza inesperada. Cuando ella finalmente colocó el viejo pañuelo sobre el lomo del caballo, improvisando una silla de montar simbólica, él ni se movió. Y cuando ella se preparó para montar, apoyando suavemente la mano en su dorso, Tempestad se agachó ligeramente, facilitando su subida. La arena estaba en silencio absoluto. Cientos de personas observaban, incrédulas, mientras Victoria montaba el caballo que había derribado a todos los demás desafiantes. Ella se sentó con cuidado, manteniendo las manos relajadas, las rodillas sueltas, el cuerpo en armonía con los movimientos del animal.
Ahora, susurró en su oído, muéstrame cómo te gusta correr cuando nadie está intentando forzarte. Y Tempestad corrió, no con la furia destructiva que había mostrado con los otros jinetes, sino con la alegría pura de un animal que finalmente se sentía libre para ser él mismo. Galoparon alrededor de la arena, caballo y amazona en perfecta sintonía, como si hubieran nacido para aquel momento. Cuando pararon en el centro de la arena, el silencio fue quebrado por una explosión de aplausos. Personas lloraban, gritaban, se abrazaban, niños señalaban maravillosos. Incluso algunos de los jinetes derrotados aplaudían, reconociendo que habían presenciado algo mucho más grande que una simple demostración de habilidad ecuestre. Ricardo Vázquez bajó del palco lentamente, su rostro una mezcla de asombro y confusión. Toda su filosofía sobre poder y dominación había colapsado ante sus ojos. Se acercó a Victoria, que ahora acariciaba el cuello de Tempestad. ¿Cómo? Fue todo lo que consiguió decir. Victoria lo miró con sus ojos gentiles. No lo domé, dijo ella, simplemente lo escuché. Hay una diferencia entre domar y comprender. Ustedes todos querían quebrar su voluntad, pero yo quería conocer su corazón. Pero él es salvaje, indomable. Él es libre, corrigió Victoria, y nadie puede domar la libertad. Solo podemos respetarla y, si tenemos suerte, ser invitados a participar de ella. Ricardo permaneció en silencio por un largo momento, procesando aquellas palabras. Pensaba en su cabeza de empresario, de hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Aquello no tenía sentido, pero ante la evidencia de sus propios ojos no podía negar que estaba equivocado. El dinero es suyo, dijo finalmente, sacando un cheque del bolsillo interior de su chaqueta. Usted ha ganado. Victoria tomó el cheque con manos temblorosas. $500,000. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Pero cuando miró a Tempestad, que ahora pasía tranquilamente a pocos metros de distancia, supo exactamente qué hacer con esa cantidad. Acepto el premio, dijo ella, pero con una condición. Tempestad viene conmigo. Él merece vivir en libertad, no como trofeo de nadie. Ricardo iba a protestar. Al fin y al cabo, el caballo valía mucho más que el $500,000, pero algo en la expresión de Victoria lo hizo cambiar de opinión. Tal vez fuera la dignidad con la que hablaba, o tal vez fuera el hecho de que por primera vez en su vida había encontrado a alguien que no podía ser comprado. Está bien, concordó él, Tempestad es suyo. En los meses que siguieron, la vida de Victoria cambió completamente, pero no de la forma que muchos esperaban. No se mudó a una mansión, no compró autos de lujo, no abandonó su vida sencilla. En cambio, usó el dinero para construir algo extraordinario, un santuario para animales abandonados en el terreno al lado de su antigua casa. El santuario Tempestad, como se conoció, se convirtió en un refugio para cientos de animales heridos, abandonados o maltratados. Victoria contrató veterinarios, construyó instalaciones adecuadas, creó programas de adopción responsable. Pero más que eso, entrenó a un equipo de voluntarios en su filosofía de cuidado, comprensión en lugar de dominación, paciencia en lugar de fuerza, amor en lugar de control. Tempestad se convirtió en el símbolo del santuario, libre para correr por los pastos. A veces permitía que los niños subieran a su lomo, pero solo aquellos que se acercaban con gentileza y respeto. Se había convertido no solo en un caballo domado, sino en un maestro de confianza y compasión. La historia de Victoria y Tempestad se extendió mucho más allá de San Juan de las Aguas. Periodistas vinieron de grandes ciudades para contar su historia. Programas de televisión la invitaron a entrevistas. Universidades la llamaron para dar conferencias sobre métodos alternativos de entrenamiento animal. Pero ella siempre volvía a casa, a su santuario, a los animales que dependían de ella.
María, su sobrina, creció en el santuario y se convirtió en veterinaria, especializándose en terapia asistida con animales. Ella solía decir que su tía le había enseñado la lección más importante de la vida. No es la fuerza lo que nos hace poderosos, sino la capacidad de amar. Ricardo Vázquez también fue transformado por esa experiencia. Comenzó a cuestionar sus métodos de negocios, su relación con el poder, su comprensión de lo que realmente importaba en la vida. No de la noche a la mañana, los cambios profundos llevan tiempo, pero gradualmente se convirtió en uno de los mayores partidarios del santuario, donando no solo dinero, sino también su tiempo e influencia para proteger animales en situación de riesgo. Años después, cuando le preguntaban a Victoria sobre el secreto de haber domado al caballo indomable, ella siempre sonreía y decía: «No domé a nadie, solo aprendí que la verdadera fuerza no está en hacer que otros se inclinen a nuestra voluntad, sino en inclinarnos a la sabiduría del corazón». Tempestad me enseñó que la libertad y el amor pueden coexistir, que la confianza no es debilidad y que a veces la mayor victoria es no vencer, sino comprender. El santuario continúa funcionando hasta hoy, un monumento vivo a la idea de que la gentileza puede ser más poderosa que la fuerza, de que la paciencia puede conquistar lo que la prisa no consigue, y de que todos los seres, humanos o animales, merecen ser vistos, oídos y amados por lo que realmente son, no por lo que pueden llegar a ser bajo presión. ¿Y Tempestad? Él vive sus días corriendo libre por los campos del santuario, su crin danzando al viento, sus ojos brillando ya no con desconfianza, sino con la serenidad de quien finalmente encontró un hogar donde puede ser verdaderamente libre. A veces, cuando el sol se pone y pinta el cielo de dorado, se detiene cerca de la cerca y mira hacia el camino, como si estuviera guardando el lugar, protegiendo a todos los demás animales que todavía llegan allí quebrados y que, como él, descubren que a veces todo lo que necesitamos para curarnos es encontrar a alguien que nos vea no como un problema a ser resuelto, sino como un corazón a ser comprendido. Esta es la historia de cómo un susurro domó al viento, de cómo la gentileza venció a la fuerza y de cómo dos almas heridas, una mujer y un caballo, se encontraron y descubrieron que la verdadera libertad no es la ausencia de lazos, sino la presencia del amor que nos permite ser quienes realmente somos.